Hoy en el recuento, Xiaomi se burla de OnePlus diciendo que ellos presentarán el Flagship Killer 2.0. Y es que OnePlus acaba de presentar su nuevo modelo 7 y con una variante 7 Pro. Además te hablaré de una vulnerabilidad de WhatsApp que ayudó a instalar spyware. También hablaremos de Netflix, que podría presentar nuevos videojuegos en la conferencia E3. Y para terminar, los emojis de WhatsApp cambian de diseño en Android. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Antes de empezar, quiero invitarte a ver la batalla entre el Xiaomi Mi 9 y el Galaxy S10 Plus. Una batalla épica que no te puedes perder. Te dejo la tarjeta y el link en los comentarios. Revisemos el resultado de la encuesta del video pasado, donde te pregunté en qué dispositivos te gusta ver las pantallas plegables. 40% lo prefiere en los celulares, sorpresivamente. 30 y 30 dividido entre ningún dispositivo y las computadoras. Esto después de haber visto la primer computadora plegable, bueno, de pantalla plegable, que presentó Lenovo. Vamos a la primera noticia, porque Xiaomi ha confirmado y de hecho aprovechó para burlarse de OnePlus sobre un nuevo dispositivo que estará presentando. Esto estaba ya sonando en rumores, pero ya sabes que aquí no me gusta contarte demasiadas filtraciones. Rumores de repente sí, pero filtraciones no. En este caso, Xiaomi ha confirmado del nuevo dispositivo K que presentará, y obviamente ya sabemos que será K20 debido a que lo ha puesto en letras rojas, y además se sabe que tendrá el Snapdragon 855 porque lo ha puesto en la K. Entonces estamos seguros que Xiaomi presentará un nuevo dispositivo gama alta dispuesto a competirle a los mayores por un precio mucho menor. No sabemos, por ejemplo, cómo competirá con el Mi 9, que también es el flagship de Xiaomi. Esto está interesante. Xiaomi podría ponerse competencia a ella misma. Pasemos ahora a la siguiente noticia. Ahora sí, déjame contarte de lo que presentó OnePlus el día de ayer, que de hecho por eso Xiaomi se burló de ellos, porque al parecer han subido sus precios un poco, no tan dramáticamente, pero así como ha subido su precio, también ha subido su calidad. Déjame contarte las especificaciones del OnePlus 7. Este es el modelo más básico, tiene una pantalla AMOLED de 6.64 pulgadas con resolución Full HD+. Además tiene el procesador Snapdragon 855, el mejor de la actualidad al parecer. Vienen variantes de 6 y 8 GB de RAM y 128 y 256 de almacenamiento. En la parte trasera tiene cámara doble, la primera de 48 megapíxeles con un sensor de Sony, apertura f1.6, estabilización óptica, y la segunda de 5 megapíxeles para detección de profundidad al parecer. Este dispositivo tiene batería de 3700 mAh, viene con Android 9 Pie, con más o menos la capa, podríamos decirle Oxygen OS 9.5, que digo capa entre comillas porque es muy similar a Android, pero con algunas modificaciones muy pequeñas. El precio del modelo de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento es de 559 euros, y el modelo de 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento es de 609 euros. Pero hablemos ahora del modelo más top de estos que presentó OnePlus. Se trata del 7 Pro, tiene una pantalla Fluid AMOLED de 6.67 pulgadas Quad HD+. Además el procesador es el mismo, Snapdragon 855. En este caso viene en versiones de 6, 8 y hasta 12 GB de RAM y 128 y 256 GB de almacenamiento. En el apartado fotográfico encontramos cámara triple. Tenemos el sensor principal de 48 megapíxeles con lente de apertura f1.6 y estabilización óptica, pero también tenemos un segundo lente gran angular de 16 megapíxeles, y tenemos también un telefoto de zoom óptico de 3 aumentos. En este caso su sensor es de 8 megapíxeles, así que ahí tenemos la cámara triple, y además vamos a contar con una batería más grande de 4000 mAh, nuevamente con Android Pie. El precio del dispositivo de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento es de 709 euros. Después el de 8 de RAM y 256 de almacenamiento, 759
€, y del modelo más top, 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, €829, llegando, como te digo, ya a precios un poco más elevados. Así que ¿por qué no participas en la encuesta y me dices quién será el verdadero flagship killer de este año? Recordemos que este término se le dio a OnePlus en su primer dispositivo porque llegó con exactamente las mismas especificaciones de un gama alta a un precio totalmente rompedor, obviamente con algunas limitaciones, pero recientemente hemos visto cómo ha ido aumentando su calidad en los componentes secundarios, así que vamos a ver si el título de flagship killer se lo queda OnePlus o se lo roba Xiaomi. Además, OnePlus presentó también unos audífonos llamados Bullets Wireless 2. Son audífonos Bluetooth con carga inalámbrica, aunque sí tienen ahí unos cables como para conectarse entre ambos dispositivos. Se cargan con USB tipo C y es compatible con la carga rápida de 30 watts, así que es posible que te duren 10 horas con solo cargarlos 10 minutos. Saldrán a la venta el 21 de mayo a nivel global. Su costo será de €99 al parecer, por si te interesaba el dato. Vámonos a la siguiente noticia. Hablamos de WhatsApp y una vulnerabilidad que se reveló el día de ayer, de la cual varios de ustedes me estuvieron preguntando. Al parecer, esta vulnerabilidad habría permitido que un grupo de inteligencia llamado NS Group instalara un spyware en millones de dispositivos, tanto Android como iOS. Así que esta vulnerabilidad no solamente está para el sistema operativo de Google. Al parecer, este spyware sería tan poderoso que podría controlar todo el dispositivo, incluso habilitar la cámara, espiar las conversaciones, en fin, un montón de cosas, que todo esto va ligado al parecer al espionaje que se le brinda a los gobiernos. Y te preguntarás cómo rayos podían acceder a tu dispositivo e instalar este spyware. Bueno, era a través de las llamadas de voz, pero eso no es lo peor es que ni siquiera necesitabas contestar la llamada, sino simplemente con que te llamaran ya podían aprovecharse de esta vulnerabilidad, instalar el spyware, incluso borrar la llamada perdida como para que tú de plano no te dieras cuenta. Por supuesto que la forma de estar protegido en la actualidad será actualizar la aplicación, porque ya han corregido este problema bastante grave, aunque seguramente el objetivo era espiar a personas ya demasiado influyentes. Vámonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Netflix y sorpresivamente no hablaremos de una nueva serie o de que ha subido sus costos o de algún cambio en su servicio de streaming, sino más bien hablamos de su incorporación al mundo de los videojuegos, y es que tendrá un lugar en la convención más grande de videojuegos que se llama E3. En este caso parece que va a lanzar unos videojuegos. Los rumores indican que podría lanzar juegos para Android y también para iOS basados en las exitosas series y películas que ha lanzado en su plataforma. Entonces definitivamente está interesante. Todavía no está confirmado qué tipo de contenido lanzará, pero sí está confirmado que participará en esta convención, que como ya sabes es de videojuegos, así que lo que se espera es que precisamente presente videojuegos. Habrá que esperar para saber si serán de pago o gratuitos o qué es lo que Netflix presentará. Y vámonos a la última noticia. Hablamos nuevamente de WhatsApp, pero ahora de un rediseño en sus emojis, rediseño que tendrá efecto en Android y que la verdad en algunos casos son simplemente unos pequeños retoques. En otros casos sí se nota muchísimo la diferencia entre el emoji viejo y el emoji nuevo. Para ser exactos, son 155 los emojis que sufrirán este rediseño. No son los más populares, así que probablemente no notes demasiado la diferencia entre un emoji y otro. Y también en esta versión que ya se está probando en WhatsApp estará disponible el modo oscuro, que obviamente abarcará prácticamente toda la interfaz de la aplicación, aunque al parecer se va a llamar modo noche. No estamos totalmente seguros, pero por supuesto esto ya próximamente nos llegará a través de una actualización a todos los usuarios Android. Por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.